Continuando con el Evangelio según San Marcos, vamos a entrar el día de hoy al capítulo 4, en la primera parte. Estamos hablando de las reglas del siervo, que es lo que predomina en todo el Evangelio según San Marcos. Habla del siervo. Entonces, el título de esta porción se llama Cuando la luz se debilita. En esta primera parte, antes de entrar en materia, yo quiero explicar primeramente la parte final del capítulo 3 que me parece muy interesante. En Juan 5:39 nos dice, las Escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 10:25, las obras dan testimonio. Es decir, Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En Juan 16:13, el Espíritu Santo guía a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Juan 16:14, el Espíritu Santo da la gloria a Jesús. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, el Señor decía, tengo muchas cosas que decirles, pero aún no es el tiempo. Pero cuando venga el tiempo, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho y aún más todavía. Bueno, toda la obra del Espíritu Santo tiene como fin exaltar, revelar y definir la obra de Jesús. De modo que rechazar al Espíritu Santo, blasfemar o maldecir al Espíritu Santo, es rechazar el testimonio del Espíritu con respecto a Cristo. Ustedes recuerdan que Jesús siempre dice, ninguno viene a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Ahora, ¿cómo hace Dios para atraernos a Cristo? O sea, los que venimos a Cristo, venimos porque el Espíritu Santo nos trajo, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y esto, algunos reaccionan mal y otros reaccionan bien. Por lo tanto, los que reaccionaron bien son los elegidos, son los llamados. Entonces, eso era lo que estaban a punto de hacer aquellos hombres. Y por lo tanto es verdad que si al final se rechaza a Cristo, como lo hicieron los fariseos, blasfemando contra el Espíritu Santo, adjudicando las obras milagrosas de Jesús a Belcebú. Y este es una terrible ofensa al Espíritu Santo, que es el que estaba guiando a Jesús. Ahora, los hombres son perdonados cuando creen en su nombre y no sobre ninguna otra base. Si eso se deja de lado de manera final y definitiva, no es un sencillo hecho de rechazo lo que está en juego, sino es el proceso si el corazón se resiste y rechaza las afirmaciones de Jesús tal y como lo expone el Espíritu Santo. Y el resultado es que no puede haber perdón, nunca, ni en esta vida ni en la otra. Esta es la manera contundente que tienen las Escrituras de subrayar el hecho de que Jesús mismo declaró, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Habiendo dicho esto, nuestro Señor afronta ahora los malentendidos de su familia. La madre y los hermanos de Jesús, dice la palabra en Marcos 3, 31 a 35, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera,
todo el mundo esperaba que él saliese corriendo, de inmediato, y los viese, pero Jesús no lo hizo, y lo hizo con todo propósito. En lugar de ello, miró a su alrededor y pronunció aquellas extrañas palabras, porque sí parecen extrañas, cuando dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios está más cerca de mí de lo que están ellos. ¿Acaso estaba fuera de sí por el hecho de descuidar la familia y a sí mismo? No, estaba sencillamente dominado por algo mucho más fuerte, que es el lazo filial. Cumplir con el propósito por el cual vino. Esa era la razón principal. Era la cosa de mayor importancia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? Porque dice aquí: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿A quién se refiere? Bueno, Jesús estaba proclamándose como el Mesías, el Hijo del Hombre mencionado en Daniel 7. Jesús era totalmente Dios, como dice Juan 1:1, pero también era un ser humano, Juan 1:14. Así que dice: vimos la gloria de aquel Verbo se hizo carne, también dice. Más queridos incluso que su propia familia terrenal, eran aquellos que eran sus hermanos y su madre en la familia de Dios. Por lo tanto, deja claro que existe una primacía en la relación en la que esos lazos que nos atan a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y el Señor Jesús y a Dios nuestro Padre son más fuertes y existen exigencias más imperiosas para nosotros que las de nuestra propia familia natural. Nuestro Señor no instruyó nunca a ninguna persona que hiciese caso omiso de las responsabilidades familiares. No dijo que se alejara de la familia. Todas las personas tienen familiares. Y todos los siervos de Dios tienen familia también. Pero Jesús nunca les dijo: abandonen a sus familias. De hecho, las Escrituras dejan claro en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que tenemos una base fundamental de que el creyente verdadero tiene como en la lista de sus prioridades a la familia, pero no en el primer lugar. El primer lugar lo ocupa nuestro Dios. Jesús declaró o dejó claro lo equivocados que estaban los fariseos al usar la ley para eludir las responsabilidades que tenían con sus padres. Dice la palabra que ellos, los religiosos fariseos, por seguir la tradición de los hombres, invalidaban la palabra, que es la que nos dice que honremos a nuestros padres. En Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios, o sea, dejándola sin valor, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pero lo que sí apunta muy claramente nuestro Señor es que cuando existe un conflicto entre lo que dice Dios, las exigencias de Dios en nuestra vida, y el consejo y la opinión de nuestros familiares según la carne, lo que tiene prioridad, repito, es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos está instruyendo para obedecerle sobre cualquier situación, incluyendo nuestra familia. Debe de ser el factor decisivo en nuestra vida. Y aunque somos responsables de exponer nuestra decisión con amor, compasión y comprensión, debemos de seguir lo que dice Dios. En Lucas 14:26 dice algo fuerte también para aclarar esto. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús hace esa suprema exigencia con respecto a nuestra vida, habiendo cumplido Él mismo
Y eso es por lo que en numerosas ocasiones él mismo parece pasar por alto los lazos que le unen a su madre y a sus hermanos con el fin de ser fiel al llamamiento de Dios. Los discípulos de Jesús, que hacen lo mismo que su maestro, de ser fieles al llamado de Dios, son los mejores hijos, los mejores ciudadanos y son, además, los que forman los mejores matrimonios. Que aunque la palabra aborrecer aparece en este versículo de Lucas, verdaderamente se está refiriendo que tú debes amar menos a los familiares que a Dios mismo, pero no que no los ames. Una de las peores cosas que nos pueden pasar, como deja claro este relato, es que nos veamos envueltos en un movimiento popular, porque de él surgen fuerzas falsas. En eso consiste la enseñanza de esta sección. En un movimiento popular surgen fácilmente las frases y las actitudes equivocadas, tales como yo declaro, yo reprendo, yo ordeno, etcétera, etcétera. Frases que hoy se oyen con diferentes lugares y predicadores. Por lo tanto, la popularidad debe de vigilarse con mucho cuidado. Y cuando un movimiento es popular, como lo es el cristianismo en muchos lugares actualmente, tenemos que ir con mucho cuidado, con mucho tacto, para escuchar la voz verdadera del Espíritu de Dios. Ahora, en el capítulo 4, nos habla de las parábolas. Hoy vamos a examinar la sección en la que Marcos describe cómo y por qué Jesús comenzó a usar las parábolas como método de enseñanza. Una parábola es un relato breve que ejemplifica una verdad sin usar nombres propios. Es como un dibujo animado vocal que sirve para transmitir una verdad de una manera llamativa. Ahora, vamos a ampliar un poco este punto. Las parábolas de Jesús, como una nota aparte, fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se puede considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Hoy vamos a examinar esta sección en la que Marcos describe cómo y por qué Jesús comenzó a usar las parábolas como método de enseñanza. Una parábola es un relato breve que ejemplifica una verdad sin usar nombres propios. Es como un dibujo animado vocal que sirve para transmitir una verdad de una manera llamativa. Seguimos aún en la sección de Marcos en la que trata acerca del peligro de la popularidad. En nuestro último estudio vimos uno de los peligros que pueden producirse como resultado de un movimiento popular. Fue el momento en el que nuestro Señor se vio rodeado de las multitudes que venían en grandes números por todo el país. Vimos de qué manera este hecho despertó una oposición de carácter satánico que amenazó con despojar de la verdad el ministerio de Jesús. La primera parábola en los evangelios es la parábola del sembrador. Y aquí en Marcos 4, versículos del 1 al 2, y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y bueno, antes de esto, hoy queremos examinar el tema de cuando la luz se atenúa o cuando se debilita. Algo que fue necesario por causa de su popularidad. Y eso es lo que es una parábola. Algo que atenúa ligeramente la luz. Es así como ocultar un poco la verdad, como veremos cuando examinemos el tema de una manera más profunda. Marcos
nos presenta el tema en el capítulo 4. O sea, dice que se reunió mucha gente. En realidad, la multitud no tenía tanto interés en lo que él predicaba, sino en la salud, en la sanidad, en el milagro de la multiplicación de los panes. Ellos querían esos milagros, pero no querían la palabra. Y así que Jesús tuvo que ocultar la verdad para los que no tenían disposición de escucharla. Es preciso que recordemos por qué había venido aquella multitud. Deseaba ser sanado. Esa gente quería sanar. Lo que Jesús tenía en mente era una misión mucho más importante. El enseñar y predicarles la palabra era lo más importante, con el propósito de sanar el corazón y el espíritu. Pero a la multitud le interesaba el aspecto físico y no tanto lo espiritual. Y esto es algo que todavía sigue vigente en nuestros días, por lo que esta enseñanza es para la actualidad. Nuestro Señor les había pedido a sus discípulos que tuvieran preparada una barca en la que se pudiese sentar y alejarse de la orilla para mantener a la multitud alejada de Él con el propósito de poder enseñarles. Marcos nos dice que eso fue precisamente lo que sucedió, que la multitud comenzó a apretujarle de tal modo que se tuvo que alejar en la barca, por lo que la multitud anuló el propósito por lo cual Jesús había venido. Se metió en la barca Jesús, se alejó de aquella multitud porque lo coartaban en cuanto al propósito de predicar, porque a eso vino a compartir, vino a predicar el Evangelio. Pero les enseñó de una manera que no había enseñado nunca. Empezó a contarles historias, a hablarles mediante parábolas, analogías, y esta es la primera ocasión en la que Jesús hizo uso de las parábolas. Fue la parábola del sembrador, y todos los escritores de los evangelios concuerdan que fue la primera parábola que contó. Los discípulos se sintieron impresionados por el relato y por la manera de contarlo Jesús, y después les preguntaron sobre ello. Mire, vamos a leer aquí. Dice, el versículo 2 termina diciendo, les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Como ustedes ven, se habló de diferentes corazones o diferentes terrenos donde cayó la semilla. El terreno es el corazón del hombre y la semilla de todas maneras cayó, pero fue una respuesta diferente en cada semilla por causa del terreno que le tocó caer. Los discípulos sintieron curiosidad y quisieron saber por qué Jesús se valía de las parábolas. Quisiera enfocar directamente este problema, ya que Marcos nos ofrece una explicación que procede directamente de boca del mismo Jesús. ¿Por qué hizo uso de las parábolas y nunca dejó de hacerlo a partir de ese momento? Bueno, tenemos un párrafo en el que se explica. En los versículos 10 al 12 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan
y les sea perdonados los pecados. Esto habla de algo curioso, ¿verdad? Podemos decir, pero tiene su explicación. Miren, durante un tiempo en su ministerio, Jesús se apoyó mucho en las parábolas. Les contó muchas de ellas. De hecho, según Marcos 4:34, dice, y sin parábolas no les hablaba. Hay alrededor de 35 parábolas de Jesús registradas en los evangelios sinópticos. Sinópticos porque son parecidos, Mateo, Marcos, Lucas. Juan es distinto. No siempre ha sido así. En la primera parte de su ministerio, Jesús no había usado parábolas. Y de repente comienza a contar parábolas de forma exclusiva para sorpresa de sus discípulos que le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como dice Mateo 13:10. Jesús explicó que su uso de las parábolas tenía un doble propósito: revelar la verdad a los que querían conocerla y ocultar la verdad a los que eran indiferentes. En el capítulo anterior, los fariseos habían rechazado públicamente a su Mesías y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Cumplieron las profecías de Isaías sobre un pueblo de corazón duro y espiritualmente ciego. La respuesta de Jesús fue comenzar a enseñar en parábolas. Aquellos que, como los fariseos, tenían un prejuicio preconcebido contra la enseñanza del Señor, considerarían las parábolas como una tontería irrelevante, sin valor. Sin embargo, aquellos que realmente buscaban la verdad lo entenderían. Muchas personas asisten a una reunión como esta, están en medio de nosotros oyendo estas finas enseñanzas reveladas por el mismo Espíritu Santo, pero están pensando cómo atraparnos en algún error, algo equivocado que podamos pronunciar. No están pensando en su salvación, no están pensando en la eternidad, no están pensando en la condenación al infierno. Están pensando cómo ridiculizar al que predica. Es lo que hacían los religiosos fariseos en el tiempo de Jesús y también los escribas. Jesús entonces se aseguró de que sus discípulos entendieran perfectamente el significado de las parábolas. Como dice Mateo 4:34, otra vez les digo, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Este último versículo ha causado grandes dificultades en la opinión de muchas personas. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Quiso realmente decir que habló por medio de las parábolas para poder ocultar la verdad, de modo que las personas no la pudiesen entender y no pudiesen ser perdonadas? Bueno, esa es la impresión que nos da. Pero ese es solo uno de los 3 párrafos de explicación que introduce Marcos aquí, de los mismos labios de Jesús, que nos ayuda a entender los motivos por los que Jesús habló por medio de parábolas. El primero nos ofrece un motivo que resulta revelador. El Señor mismo nos dice que hay 2 clases de personas que escuchan y que por eso es por lo que habla por medio de parábolas. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Esa es una clase de persona que la escucha y acepta su autoridad como Señor y Maestro. Y a esas personas les he dado el misterio del reino de Dios. Cada parábola pronunciada después será explicado a los discípulos en privado. La palabra que usa, de hecho, es misterio. El misterio del reino de Dios. Yo me siento siempre fascinado por estos misterios que se mencionan en las Escrituras. No son algo indefinido o algo difícil de entender. La palabra no quiere decir eso, pero sí son secretos para el resto de la gente. Un misterio no es ni más ni menos que algo que está oculto temporalmente para después revelarlo. Pablo, en su primera epístola a los Corintios, dice acerca de los apóstoles, en 1 Corintios 4:1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
que todo hombre nos considere, dice, como servidores de Cristo, mayordomos de los misterios de Dios. Es decir, como hombres a los que les han sido confiados los sagrados secretos que les ha contado Dios a los hombres. Ahora, ¿cuáles son estos misterios? Básicamente vemos al leer las Escrituras que son informaciones internas sobre la vida, sobre la cual solo se ha dado a entender a los creyentes y los discípulos, y son, de hecho, verdades que el hombre natural no puede descubrir por sí mismo. Son, por así decirlo, importantes piezas que faltan al rompecabezas de la vida. Estamos en un mundo en el que toda la humanidad se esfuerza por descubrir y poder explicar lo que somos, por entender el universo en el que vivimos y la sociedad en la que nos movemos, cómo funciona y por qué existen problemas tan difíciles de sortear. Llega el físico nuclear y coloca una de las piezas del rompecabezas. Luego aparece el geólogo y coloca otra pieza. Luego el psicólogo y el psiquiatra rellenan otra parte y coloca una de las piezas del rompecabezas. Bueno, y empezamos a entender un poquito, nada más, un poquito. Luego vienen los filósofos también a añadir su parte y continuamos esforzándonos juntos para desvelar este asombroso y tremendamente complejo rompecabezas que es la vida, intentando comprenderla. Pero aquí Jesús declara que existen ciertas piezas que faltan y que solo Dios puede colocar y resultan esenciales para entender el problema. A estas piezas las llama los misterios de Dios. En los capítulos 1 y 2 de Corintios, de 1 Corintios, Pablo las describe como las cosas profundas de Dios y dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque solamente son reveladas por el mismo Espíritu de Dios. Dice el Señor, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios 2, 10 al 16. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir o examinar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo el Espíritu de Dios conoce estas cosas profundas de Dios. Estos profundos y reveladores secretos que nos ayudan a comprender con claridad lo que está pasando en nuestra vida o en la de cualquier otra persona. Por lo tanto, no estamos hablando sencillamente de absurdas teologías. Es la verdad práctica que nos ha sido oculta y que solo Dios mismo puede revelar. Aquí, en la parte final, les digo, en Lucas 10, 21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y en 1 Corintios 2, 9 a 16, aunque ya lo leímos en parte, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y repito también, pero el hombre natural, el hombre que no es creyente, que puede ser religioso, que puede ser una buena persona, pero que no tiene a Cristo, es un hombre llamado natural o carnal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya explicaremos lo que es la mente de Cristo en la segunda parte. Y aquí termino esta primera parte. ¿Cuál es la razón de todo esto que Dios está haciendo? ¿Cuál es la razón de la predicación, que es el centro del proyecto divino? La razón es salvarte a ti, hombre, criatura amada de Dios. Dios creó al hombre, al primer hombre, Adán, y a Eva dentro de un estado perfecto, pero les dejó el libre albedrío de saber escoger, de saber seleccionar cosas. Y aquí vemos nosotros que Satanás entra en acción, revestido de una manera atractiva, de tal forma que sedujo a una conversación, a un diálogo, a Eva, tergiversando el mandamiento de Dios, de que no coman de ese árbol que Dios prohibió. Y el Señor les advirtió, el día que coman de ese árbol, ustedes van a experimentar la muerte, se van a morir. No sabemos qué es lo que pasó en la mente de Eva, pero ella probó de ese árbol debido a la seducción de Satanás mismo. Y entonces le compartió a su marido, y los dos caen de la gracia. Pero en ese momento, Dios todavía tenía planeado algo. Fue y los buscó, porque Él tomó la iniciativa de buscarlos. Y estaba provocando al Señor que le dieran razón de lo que hicieron. Pero ellos ya estaban revelados. Y entonces empezaron a culparse unos a otros. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo caí. La serpiente que estaba aquí me sedujo. Comí del árbol y yo caí. Y entonces aquí viene una maldición. Porque vio el Señor que no se arrepintieron. Sin embargo, después de esta maldición viene la redención a través de una manera que se presenta de manera gráfica, física, material, donde sacrificó a inocente animal. Le derrama la sangre, que es el precio de la redención para Adán y Eva. Pero Adán y Eva ya se habían cubierto ellos mismos, no necesitaban ni a Dios,
Y esa cubierta, esa vestimenta que se hicieron con las plantas, el Señor se las quitó porque esa es la primera religión. Ahí vemos cómo el hombre fabrica su propia redención, fabrica su propia salvación y Dios no lo acepta. Así que sacrifica, derrama sangre para cubrirlos con la piel de ese animalito, quitándoles aquella vestidura falsa y los cubre con una nueva vestidura. Todo esto es simbólico, pero anunciando de qué manera habría de venir al final del tiempo el Cordero de Dios, ya no un Cordero de los hombres, sino el Cordero de Dios para dar su vida, para derramar su sangre y satisfacer la demanda justa de Dios, que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Esta es la razón de toda esta prédica. Así que vamos a hablar de esto todavía en la segunda parte, la próxima semana. Por lo pronto, quiero orar como siempre lo hacemos. En el nombre de Jesús, hacemos esta oración, Señor, para que tu Espíritu traiga esa convicción necesaria a todos los oyentes, que sepan que la única manera de ser salvo de la ira venidera es recibiendo el pago realizado en la cruz del Calvario, por lo cual el Señor Jesucristo fue sacrificado y al final de este sacrificio dijo: consumado es. No hay nada más que agregar. Todo está hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, o sea, dio a su propio Hijo en sacrificio, para que el que crea tenga vida eterna. Si tú quieres, amigo, venir a Cristo, yo te encomiendo en este momento en sus manos para que el Espíritu opere en ti y te elija, te traiga por tu propio deseo. Gracias a Dios por escucharnos. En el nombre de Jesús, una vez más te lo suplico. Amén. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios en la segunda parte.